Prepara tu lámpara. Prepara tu lámpara, nos dice el Señor en este día. Dice el Señor velar en Mateo 25:13. Ese es el versículo que vamos a estar leyendo. En Mateo 25:13 dice así la palabra de Dios: velar, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. So you too must keep watch, for you do not know the day or the hour of my return. Eso es algo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. En el capítulo antes, que es el capítulo 24, this is something that Jesus was speaking to his disciples. And if we go to the chapter 24, which is the chapter before this one, 25, ahí Jesús les estaba diciendo todo lo que iba a pasar antes que viniera, que regresara él por su pueblo. Él le estaba diciendo, les dijo todas las señales que iba a haber. Jesus told his disciples in chapter 24 everything that was going to happen before his return. All the signs that were going to happen before he came. No sé si se acuerda que el domingo antepasado hablamos de ese capítulo. El capítulo 24 donde nos dice lo que va a suceder cuando está cerca la venida del Señor. I don't know if you remember, about 2 Sundays ago we spoke about this chapter 24 of the signs that we were gonna see or that are seen before Jesus' return. Y este tema, mi hermano, Dios ha estado hablando a mi vida. God has been speaking to me about this theme, about his return, su regreso. Este tema es algo que Dios puso en mi corazón. It's something that he's put in my heart. Pero no solo lo puso en mi corazón, sino que mientras yo oraba y hablaba, y él me hablaba acerca de su venida. As I was praying, God started speaking to me about Jesus' return. Mientras oraba, mi hermano, vino a mi pensamiento personas que son salvas y han estado en el camino de Dios por un tiempo ya quizás, pero han dejado llevarse por las costumbres de este mundo. As I was praying, God, I started thinking about people that have been serving God for a while. Maybe they've been serving God and they're saved, but they're letting themselves be taken by the customs of this world. Y mientras que yo estaba orando y venía eso a mi mente, empecé a mirar que como ahora participan en las cosas, mi hermano, que celebra el mundo. They celebrate the things that the world celebrates. They got induced by the things that the world is doing. Se dejaron inducir por las cosas que el mundo hace. Y Dios me decía, esto pasa. Cuando eso venía a mi pensamiento, y Dios me dice, esto pasa porque se desconectaron de mí. This happens because they disconnected from me. ¿Y por qué, mi hermano? Porque y yo miraba como de una cosa, empezaban a participar o empezaban a ver las cosas como, esto no está tan mal, están exagerando, es religión. This is not bad, it's just religion, they're exaggerating. Y empezaban a participar y de una cosa los llevaba a otra cosa y a otra hasta que se inunden.
And one thing led to another. They started saying, this is not bad. And they started participating and they started going with what the world is saying or doing. Empezaron, and one thing led to the other, that it led them so far that now they're far from God. Que ahora están lejos de Dios y ya no pueden ver lo que realmente es de Dios y lo que no es. Porque hay una desconexión de Dios. Dios me dijo, es que se desconectaron de mí, se desconectaron de mi palabra. Y poco a poco empezaron a ver las cosas que estaban bien cuando no están bien. Empezaron a ver que las cosas estaban bien y se olvidaron de las cosas que no me agradan. Yo sé que esta palabra no es una palabra que todos queremos escuchar. I know this is a word that not all of us want to hear. Queremos escuchar profecía, queremos escuchar fuego, y todo está bueno. We want to hear prophecy, we want to hear fire. Pero mi hermano, Dios me decía, esto es lo que está pasando y esto es lo que pasa cuando me dejan, cuando empezamos a poner otras cosas antes que Dios. Cuando dejamos de poner a Dios primero en nuestras vidas, vamos a empezar a ver las cosas de este mundo. When we take our vision or our eyes off of God, we're going to start seeing the things of this world y nos vamos a dejar llevar. Pero Dios me decía, mi hermano, es tiempo de regresar nuestros ojos a Él. ¿Sabe por qué? Porque cuando dejamos de ver a Dios, empezamos a ver con los ojos carnales. Empezamos a ver ya no vemos conforme con los ojos espirituales, conforme a la palabra. Nosotros como cristianos, todo lo que hacemos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros creemos, todas las decisiones que tomamos, es conforme o debe ser conforme a la palabra de Dios. No por el ojo humano, no por lo que nosotros queremos, sino por lo que dice su palabra. Mi hermano, pero eso pasa cuando ya no hay esa conexión, cuando no hay palabra de Dios en nuestra vida. Empezamos a ver todo menos de lo que dice la palabra. Pero yo sé que hay un pueblo aquí, hay un pueblo que sí quiere seguir conectado con Dios. Yo sé que hay un pueblo aquí que quiere seguir las costumbres de Dios y no del mundo. Y todo esto mientras yo oraba, Dios me estaba hablando y me traía a la memoria de un clip que miré de un predicador. As I was praying, God was bringing all this to my memory, and I started remembering about a clip that I saw of a preacher. Y este pastor, mi hermano, en una iglesia grande, mega iglesia podemos decir, a big church, a mega church, empezó a predicar contra la música secular. He started preaching against secular music. La música secular es la música que no es cristiana. Secular music is music that is not Christian, that it's not God focused in God. Y empezó a predicar contra la música diciendo, mi hermano, hablando la verdad, que la música que se está escuchando no agrada a Dios, porque las personas que la están cantando no están sirviendo a Dios, están sirviendo a Satanás. Algunas personas son satanistas, algunas personas están sirviendo a Satanás y las letras y la música que hacen vienen de Satanás, no vienen de Dios, y esa música viene a pervertir el corazón y las mentes de la gente, aún de la gente cristiana. Mi hermano, perdóneme que estoy hablando esto, pero es la realidad. Yo sé que no queremos escucharlo. I know we don't want to listen to it. Y perdón si me estoy escuchando religiosa, pero no estoy siendo religiosa. Estoy hablando la palabra de Dios y lo que Dios ministraba a mi vida. I'm speaking the word of God and what God ministered to my heart, to my life. Y él estaba predicando todo esto, diciendo, y todo lo estaba predicando conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice, mi hermano, que todo lo que no es de Dios es pecado. Everything that is not from God is a sin.
The Bible tells us. Y él estaba hablando y empezó a predicar y estaba predicando esto y estaba predicando contra la moda ahorita que hay, especialmente entre los jóvenes, los cristales, que ahora para conectarse a lo espiritual se van a los cristales, la energía, la nueva era. That's new age. Nowadays there's something popular going on, the religion that it's about crystals, of how they go to crystals to connect spiritually, to be healed, para sanidades, para todo. Mi hermano, están buscando otras cosas, y él estaba predicando contra todo esto y diciendo a la congregación que eso era contra Dios, que eso era pecado, que eso no le agradaba a Dios. Y sabe qué pasó, and you know what happened? Se levantaron algunas personas y se fueron de la iglesia. Se fueron durante la predicación. Pero él dijo, a mí no me importa, esto es la verdad. He said, I do not care. They got up and left, but he said, I do not care, this is the word of God. Y cuando yo estaba orando, Dios me traía esto, y quizás nosotros lo miramos y decimos, ay no, es muy fuerte esa predica. Ay, lo que está diciendo va a ofender a la gente. Pero Dios me dijo esto. Mire lo que Dios me dijo, y por eso yo estoy predicando esto, porque yo no me paro a predicar y hablar algo que Dios no me dice. Y Dios me decía, lo que él estaba predicó, es la verdad. Es la verdad, pero la gente no quiere escuchar. Es la verdad. Y me dijo, ¿sabes por qué? Él está predicando esto porque mi venida está cerca. He told me he's preaching all this, and it's the truth, and he's preaching it because my return is soon. Mi venida está cerca. Y Dios me dijo, y te voy a empezar a dar mensajes de la venida del Señor. And God told me, I'm going to start giving you messages of my return. Así que mi hermano, tenemos que empezar a hablar la verdad, porque nuestras vidas tienen que estar alineadas con Dios. Our lives have to be aligned with God, porque Él va a venir cuando menos lo piensemos, because He's going to come when we least expect it. Este mensaje no es para condenar ni a nadie, ni apuntar el dedo a nadie, ni para señalar, sino que este mensaje, mi hermano, es una llamada al pueblo de Dios. This is not a message to accuse or condemn anybody or point the finger at anybody. This message is a call from God, que tenemos que estar preparados, mi hermano, porque no sabemos cuándo Jesús vendrá por su iglesia. Pero Jesús viene por una iglesia que no tiene mancha y no tiene arruga. God is coming back for his church, and he's coming for a bride, for his bride. Somos su novia. We are his bride. He's coming for his church that is clean, that he's clean, it has no wrinkles. Pero Dios quiere en esta hora, mi hermano, que nos preparemos. Por eso Jesús, mire, lo que vamos a leer hoy es lo que Jesús dijo, lo que salió de su boca. Por eso Jesús hoy, el mensaje que Él tiene en esta hora, es que preparemos nuestra lámpara. Prepara tu lámpara. Prepara tu lámpara para que no nos sorprenda el día que Él venga, sino que vamos a estar preparados con nuestra lámpara y vamos a poder mirar cuando venga Jesús por su iglesia y seremos arrebatados con Él. That's what God is telling us today. Prepare your lantern. Prepara tu lámpara. Me gustó la lámpara, mire, antigua. Me gustó esa lámpara, lo que usaban antes en los tiempos en la Biblia. La usaban, mi hermano, ¿para qué? Para poder ver en la noche. Preparaban la lámpara. Pero mire lo que dice en Mateo 25, 1 al 4. Jesús les estaba diciendo a los discípulos que se prepararan, porque el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. It's telling us that the kingdom of God, it's like 10 bridesmaids who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The 5 who were foolish didn't take enough oil for their lamps, but the other 5 were wise enough to take along extra oil. Mis hermanos, en esos tiempos, antes se tenía que preparar la lámpara para cuando llegara la noche. In those times, they had to prepare their lantern or their lamp before nighttime came. Porque en ese entonces no había electricidad como hay hoy. They didn't have electricity like we have today. Sino que en la noche ellos tenían la lámpara para poder ver. Y me imagino, mi hermano, que deberían tener aceite extra guardado para si se terminaba antes, para poder ver. Esto quiere decir que tenían que estar vigilando y estar alertas. This means to me that they had to have extra oil just in case their lamp went out or the fire went out. So it tells me that they had to have extra oil. No podían, mi hermano, no estaban distraídos, sino que estaban prestando atención. Y con esto Jesús le estaba diciendo a los discípulos: ustedes tienen que estar preparados, quemando aceite de sus lámparas. You have to have your lamps burning with fire. El aceite. Y cómo vamos a nosotros, mis hermanos, permanecer con nuestra lámpara, preparar nuestra lámpara, pero que siga quemando con ese aceite. Mi hermano, no distrayéndonos, sino estar enfocados en su palabra. We need to be in focus in His word. Tenemos que estar enfocados en estar en la presencia de Dios, en nuestra relación con Dios, estando alertas de lo que Él está haciendo y lo que está hablando. Y el día de hoy Dios está diciendo: mi venida está cerca. Tenemos que estar preparados, tenemos que seguir conectados a Él, a la fuente. A veces, mis hermanos, estamos con nuestra lámpara, pero no estamos viendo cuánto aceite tiene. We have our lanterns, we have our lamps, but we're not keeping watch to see how much oil it has. Nos dejamos distraer por lo que está pasando, todo lo malo, las guerras. Nos dejamos llevar por nuestros problemas personales. Y déjame decirle, si hay problemas personales, si usted está siendo atacado, si está en medio de un proceso, es que, mi hermano, lo que viene es grande, lo que viene es la victoria. Por eso el mundo, mi hermano, por eso en este momento estamos viendo todas estas señales. That's why we're seeing all these signs. ¿Por qué? Porque lo que viene después de la tormenta, lo que viene después de lo malo que estamos viendo, va a ser la venida del Señor, va a ser la victoria que vamos a tener por siempre y siempre. Entonces, estas mujeres vírgenes, había 5 que eran prudentes. They were wise. Pero había 5 que eran insensatas. That they were foolish. Que no estaban preparadas. Ellas sabían que el novio iba a venir. Y el novio era Jesús. They knew that Jesus was going to come back. And that the bridegroom was going to come, and that was Jesus. Y ellas sabían que se necesitaban que preparar. Mi hermano, la iglesia, como iglesia, nosotros sabemos, desde que nosotros nos fuimos salvos, desde que yo era niña, mi hermano, yo he escuchado de la venida del Señor. I have heard the coming of Christ again since I was a child. Y todavía no ha pasado, mi hermano, pero porque todavía no ha pasado, no quiere decir que no va a pasar. Just because it hasn't happened, it doesn't mean it's not going to happen. Va a pasar, pero nosotros, no importa cuánto
se tarde, no importa que todavía se tarde 50 años, mi hermano, nosotros tenemos que estar preparados con nuestra lámpara, porque no sabemos si el día de mañana vamos a estar aquí. Y Dios está hablando a su iglesia: prepárate y no te duermas, prepárate y no te duermas, prepárate y no te duermas. Prepárate y no te duermas y no te dejes llevar. Estas mujeres prudentes fueron por aceite, pero también trajeron aceite extra. ¿Qué quiere decir? Que no nomás se conformaron con que hoy domingo me lleno con la presencia de Dios, gloria a Dios, escucho palabra, pero toda la semana ya no busco a Dios. Toda la semana ya no le estoy acumulando aceite para que no se me apague la lámpara. No, mi hermano, nosotros tenemos que seguir conectados, enfocados. No se desconecte de la fuente, no se desconecte, porque Dios ya hizo el milagro. Ya nos olvidamos, no, because God already did the miracle. Ya nos dio lo que quisimos y ya nos olvidamos. Pero oh, Dios, no, mi hermano, Dios es un Dios que quiere relacionarse contigo. God is a God that wants to have a relationship with you, y Él quiere darte más de lo que tú tienes. Él te quiere llenar tu lámpara con aceite para que ya no se apague y esa llama siga encendida, mi hermano, y tú estés preparado para el día que Él venga. He wants you to keep that lamp burning. Entonces estas mujeres, las otras, quizás llevaron aceite, pero nomás lo suficiente y se fueron. Pero el día de pero mi hermano, ellos no estaban preparadas, sino que ellas estaban distraídas. Ellas estaban distraídas. Mi hermano, hoy es el tiempo y el momento que Dios quiere que nos encontremos con Él. Dios dice su palabra que lo busquemos a Él mientras pueda ser hallado. God says in His word to find Him, to look for Him while He can be found. Porque llegará el día cuando van a querer buscarlo, se van a querer acercar a Dios, pero ya no van a poder. ¿Y sabe cuándo va a ser eso? Cuando Jesús venga por su iglesia. Cuando Jesús venga por su iglesia es cuando la gente va a saber lo que estaban diciendo, lo que dijeron que Jesús iba a venir, es verdad. Va a haber familiares que van a decir: sí, mi mamá era lo que mi mamá me decía, lo que mi abuelo me predicó, lo que mi hermano, mi hermana me decían, que Jesús iba a venir. Ahora ya no está mi mamá, ya no está mi familiar. Entonces sí era cierto, Dios perdóname, pero mi hermano, quizás va a ser muy tarde. Pero Dios dice: hoy es el tiempo. Buscarme mientras pueda ser hallado, porque llegará el tiempo donde no podremos encontrarlo. Pero yo sé que hay un pueblo aquí que dice: yo lo busco hoy. Yo no me muevo de donde Dios me puso. Mi hermano, no se mueva. No se mueva de donde Dios te puso. No te muevas de donde Dios te puso, porque si te mueves, mi hermano, te vas a morir. Si te mueves, se apagará tu lámpara, se va a secar el aceite. El Señor te dice: no te muevas, porque donde tú estás es donde yo te voy a encontrar, en donde yo te voy a llenar, donde va a venir el fuego de mi Espíritu Santo sobre tu vida. Y eso es lo que te va a dejar lo que te va a permanecer conectado a Dios. Estas 10 vírgenes, mi hermano, estaban esperando al novio. Nosotros como iglesia tenemos que estar esperando al novio. Tenemos que estar esperando la venida del Señor. Claro, no es que nada más tiene que estar enfocado que no me quiero perder y no. Conéctese con Dios. Mantenga una relación con Dios. Tome su palabra, coma de su palabra. Coma de su palabra, aprenda su palabra.
para que así usted pueda seguir vivo, pueda seguir con esas ganas, porque mi hermano, ¿sabe cuándo perdemos las ganas de buscar a Dios? Cuando dejamos de leer su palabra y cuando dejamos de buscarle, cuando dejamos de orar, cuando empezamos a enfocarnos en otras cosas. Pero mi hermano, cuando permanecemos conectados a Él, a su palabra, y meditando en su palabra, no solamente sepa lo que dice la palabra, porque todos aquí yo creo que sabemos el versículo, todo lo puedo en Cristo. Todos lo sabemos. Y el otro es porque de tal manera ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos lo sabemos. Aún a veces lo traemos aquí, ¿verdad? En t-shirts. Pero no es solamente saber, sino es tomar esa palabra, creerla y aplicarla. Que cuando tú estés pasando por algo difícil, que te acuerdes, todo lo puedo en Cristo. Entonces eso quiere decir que yo puedo. Quiere decir que Dios me va a dar las fuerzas. Y adelante voy a seguir. Y voy a seguir sirviéndole. Y si Jesús, y el otro es porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios me ama, Dios me salvó. Yo no voy a dejar a Dios, mi hermano, tomar la palabra y aplícala y créela y camina en la palabra, porque eso es lo que te va a dar las fuerzas para que tú sigas adelante. Eso es lo que te va a ayudar para que tú no quites tu mirada y para que tú sigas llenando tu lámpara de aceite, mi hermano. Es lo que te va a ayudar. Y mientras que estamos esperando al novio, vamos a llenar nuestras lámparas, preparar nuestras lámparas, pero vivir también disfrutando las bendiciones que vienen. Vienen las bendiciones, seguimos viviendo en este mundo, pero no desenfocándonos de Él. No desenfocándonos de Él, sino que estar preparados. Estas vírgenes estaban esperando al novio. Ellas estaban como la iglesia está esperando a Jesús, al novio. Estas 5 eran prudentes, que estaban preparando sus lámparas, que estaban viendo. Yo me imagino que ellas estaban allí y quizás cabeceaban, pero cuando les daba sueño, cabeceaban, pero checaban a ver cómo estaba el aceite, si no le faltaba aceite a la lámpara. Mi hermano, va a venir cosas contra nosotros que de repente nos van a hacer tambalear. There's going to be things that are going to come against us and it's going to shake us. Y de repente nos va a querer tumbar y que quitemos el enfoque. Pero mi hermano, ahí acuérdese que tenemos que estar despiertos, que tenemos que saber lo que está pasando, porque puede llegar el novio y nos vamos a quedar. Puede llegar el novio y no vamos a saber. Pero estas mujeres estaban alertas porque ellas querían, mi hermano, querían saber cuando llegaba el novio. Ellos querían que saber porque lo iban a ver. Pero las otras mujeres que no estaban, que no se prepararon, mi hermano, se durmieron y ellas no se estaban preocupando si iba a venir el Señor o no, cuando iba a venir el novio. Pero Dios hoy dice, mi hermano, no nos duermamos, sino que estemos alertas y mira los tiempos y mira las señales. Todas estas señales están indicando mi venida. Mi venida se está acercando. Y podemos ver, mi hermano, que ellas estaban alertas, porque ellos querían ver cuando llegaba. Estaban vigilando, no estaban perdiendo el tiempo. No estaban perdiendo el tiempo, estaban vigilando. Porque con su compromiso con el novio era verdadero. El compromiso con el novio era verdadero, era sincero, era de corazón. Dios quiere una iglesia que el compromiso con Él sea sincero y de corazón, y que tú no vas a poner, que la iglesia no va a poner a nadie antes que Dios, que la iglesia no se va a enfocar a nadie, solamente en Dios, que la mirada va a ser en Dios, que los pasos van a ser en Dios, no en lo demás. Mi hermano, no nos desenfoquemos, porque Dios está por mandar a su Hijo. La palabra nos dice, mi hermano, que a Jesús le preguntaron que cuándo iba a ser su venida.
They asked Jesus when his return was going to be. Y él dijo, en mis palabras, in my words, nadie sabe el día ni la hora. Nobody knows. El único que sabe es Dios. Ni aun los ángeles en el cielo, not even the angels in heaven, know when my return is going to be. The only one that knows is God. ¿Sabe que los ángeles que están en el cielo con Dios están preparados con su trompeta? The angels that are in heaven with God, they are ready with their trumpets. Y solamente están esperando que Dios les diga que suenen esa trompeta. They're just waiting for God to tell them to blow the trumpet. Porque cuando Dios les diga que soplen la trompeta, ese va a ser la venida del Señor. That's when they blow that trumpet, that's when Jesus is coming. Pero nadie sabe, solamente Él. Solamente Dios sabe. Mi hermano, no se deje llevar por todo lo que estemos viendo. No se deje llevar por lo que usted está pasando. No se deje llevar por sentimientos. Don't be guided by what you're seeing or what you're feeling. Mira lo que la palabra de Dios dice. Look at what the word of God says. Mira lo que Dios nos está diciendo hoy. No te quedes dormido. Prepara tu lámpara para que tú estés preparado para cuando venga Él otra vez. Antes, mis hermanos, la gente tenía mucho temor cuando se predicaba de la venida del Señor, porque realmente les predicaban muy fuerte. Sabe que un maestro mío que ya murió, que era el director de donde yo iba a la escuela bíblica, a director that he already passed away in the Bible school that I was at, él platica que era tan fuerte el mensaje de la venida del Señor más antes, before, que la gente se agarraba de las bancas y ahí enterraban las uñas y se quedaron ahí las marcas. De tan fuerte que les predicaban de la venida del Señor y el miedo que tenían. Pero nosotros no estamos para predicar así la palabra de Dios. Estamos hablando la palabra de Dios, pero no es para que tenga temor. No es para meterle temor, miedo, sino es para qué, para que alineemos nuestra vida, para que alineemos nuestra vida espiritual. Dios habla esta palabra, pero la habla con amor, la habla para ti, la habla para mí, para que nos demos cuenta que lo que está en la Biblia es cierto, que su venida es cerca, que hay que prepararnos. Es bueno, mi hermano, que usted reciba de Dios, que sienta la presencia del Señor, pero no se vaya solamente con la emoción. Es bueno que usted pueda sentir el abrazo de Dios. Eso es todo bueno, porque ese es Dios dando evidencia que Él es real, que su amor es real, que su poder es real, que Él es verdadero. Pero no solamente quiere que lo sientas, Él quiere que tú vivas conforme a su palabra. Él quiere que tú vivas alineado con Él, que tú tengas una relación con Él, que tú estés preparado para cuando Él venga por nosotros. Entonces vemos que las mujeres prudentes se prepararon, pero luego vemos que las 5 había otras que eran insensatas porque no prepararon el aceite. Y mire lo que dice en el versículo, en el mismo capítulo 25 del 5 al 9: y tardándose el esposo, mire, se tardó el esposo, se tardó el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Se durmieron y no estuvieron alertas. Pero las otras mujeres que sí estaban alertas, dice que se escuchó un clamor: ahí viene el esposo. Salir a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ellas agarraron sus lámparas, pero las insensatas dijeron a las prudentes: darnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Ahí podemos ver que las que no estaban preparadas, cuando se dieron cuenta: ay, danos aceite, pero ya era muy tarde, y dijeron: no, mi hermano, nosotros no nos podemos apegar a alguien más y esperar que ellos nos den. No, porque cada uno de nosotros, cada persona que estamos aquí, somos responsables de nuestra relación con Dios, de nuestro caminar con Dios. No podemos depender de nada más, nadie más. Cada uno de nosotros tenemos que preparar nuestras lámparas y estar bien parados, firmes en Dios, porque de repente va a llegar el novio. Si nos distraemos, si nos dormemos, si nos dejamos llevar con las costumbres de este mundo, si dejamos de creer de lo que Dios va a decir, si empezamos a hacer otras cosas en nuestras fuerzas para hacer que las cosas sucedan, mi hermano, nos vamos a desenfocar en Dios. Pero Dios hoy dice: enfócate a mí, prepara tu lámpara, mírame a mí, no me dejes de ver, sígueme, que vas a llegar, va a llegar tu recompensa, va a llegar lo que yo te prometí. Pero tenemos que nosotros, mis hermanos, estar alertas, porque llegará el día cuando vamos a buscar, pero no podremos. Pero mire lo que pasó. Se fueron a comprar, si sigue leyendo, se fueron a comprar las vírgenes insensatas. Dijeron: ok, fueron rápidamente, querían hacer todo lo que no habían hecho antes, porque no se prepararon en la última hora. Fueron a comprar, pero ¿qué pasó? Vino el esposo. Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Only the ones that were prepared, they went into the wedding with Christ. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. The door was closed. Después vinieron también las otras vírgenes, pero después regresaron porque fueron por su aceite. Y regresaron y le dijeron al Señor: Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos las puertas. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Sabe por qué les dijo eso el novio? Porque les dijo que no las conocían. ¿Por qué? Porque no se prepararon. Porque tuvieron tiempo de prepararse. Tuvieron tiempo de preparar la lámpara. Tanto que les dijeron: va a venir el novio, prepárense. Mi hermano, tanto que nos han dicho: va a venir Jesús, regresa, prepárese, iglesia. Busque a Dios, llénese de su presencia, llénese de su Espíritu Santo. Mi hermano, hay que llenarnos, hay que venir a su casa. Hay que venir a su casa con un corazón contrito y humillado. Hay que buscar a Dios en nuestra casa. Hay que enfocarnos en Dios en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos. Hay que enfocarnos en Él. Hay que llenarnos. Ahorita hay mucha oportunidad, mi hermano, para el pueblo de Dios. Hay mucha oportunidad para ti, para que tú vengas a la casa de Dios durante la semana, el domingo, para que tú vengas a llenarte. Aquí, mi hermano, es una casa donde creemos en el Espíritu Santo, donde creemos en la llenura del fuego de Dios, donde creemos que la presencia de Dios se mueve, donde venimos a buscar su rostro, donde aquí estamos para levantarte, donde aquí estamos para darte una palabra que tú necesitas, un abrazo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque eso es lo que Dios te quiere dar, para que tú sepas que tú no estás solo, que Él no te ha dejado, que Él te va a dar el poder que tú necesitas. Pero hay que llenar nuestras lámparas, hay que buscarlo mientras puede ser hallado, hay que preparar nuestras lámparas para que podamos
podemos seguir adelante y pararnos firmes, y el día que Él venga nos vamos con Él a celebrar en las bodas del Cordero, mi hermano. Tenemos que estar. Y les dijo el novio: no os conozco. Y es cuando Jesús dijo: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este día es un día que Dios escogió para decirte: iglesia, prepárate, para que puedas estar parado en el firmamento. This is the day that God says, church, be prepared, so you can stand on the rock. Y no importa lo que se vea, lo que digan, nada te va a mover. Nothing is going to move you. Tu lámpara no se va a apagar. Your lamp is not going to run out. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que en los últimos días vendrán unos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Pero dice el Señor: no sean engañados. Jesus said in His word, there's going to be others that are going to come and say that I am the Christ. But Jesus says, do not be deceived. Si tenemos nuestras lámparas llenas, si conocemos al Espíritu Santo, si tenemos relación con Dios, si estamos parados firmes en su palabra, conocemos su palabra, pero no solo la conocemos, está dentro de nosotros, nada nos va a mover. Y no vamos a estar confundidos. Usted no se va a sentir confundido. You're not going to be confused. Si no, tú vas a saber: no, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, eso es una mentira del diablo. Mi hermano, aún dice la palabra: si un ángel viene y anuncia otro evangelio, even if an angel comes and they preach another gospel, no sean engañados. Do not be deceived. Pero eso solamente va a venir cuando estamos parados firmes en la roca y en la palabra, y nuestras lámparas están encendidas y tenemos aceite, y aún tenemos aceite de sobra para que no nos falte. El Señor dice: iglesia, prepárate, no te distraigas, porque la venida del Señor es pronto. Y tenemos que estar preparados. Si usted dice: yo quiero estar preparado, no me quiero distraer, y esta no diga: no, esta no es para mí. Don't say this word is not for me. No diga: esta palabra no es para mí, yo ya sé. No, es para todos. It's for all of us. Porque dice su palabra: el que piense que está firme, mire que no caiga. Porque cualquier de nosotros podemos caer, porque nos podemos distraer. We can get distracted. Any of us can fall. Por eso Dios trajo esta palabra hoy, diciéndonos: prepara tu lámpara.